Las populares novatadas que cometemos al mudarnos a Estados Unidos son demasiado frustrantes. Y lo peor es cuando nos dicen, tranquilo, que por eso pasamos todos. Pero no debería ser así. Y no tiene por qué ser así. Y por eso es que hoy te cuento mi historia de los 10 errores financieros que yo cometí al mudarme a Estados Unidos para que tú puedas evitarlos, o al menos estar prevenido. Porque guerra avisada no mata soldado. Yo llegué a finales del 2019 con mi esposa y como estábamos empezando nuestra vida de casados, lo primero que hice fue buscar un apartamento propio, de una habitación, un poco retirado de la familia, pero al final eso era intencional. Tenía todo listo para pagar el depósito, firmar el contrato, hasta que decidí escuchar el sabio consejo de mi suegro, quien me dijo, vas llegando a este país y no sabes qué puede suceder de aquí hasta que puedas trabajar. Y lo mejor es que le des tiempo al tiempo y vivan con nosotros, compartiendo una misma casa hasta que las cosas se estabilicen. Y la razón principal por la que acepté mudarme a una casa con dos parejas más, es decir, tres parejas en la misma casa, es porque sí, tenía razón. Al iniciar una vida en este país es mejor ser conservador y ahorrativo. Y también que de esta manera no tenía que comprar carro e iba a estar más cerca de la familia y amigos, cosa que es muy importante durante una transición como lo es el de emigrar. El primer error que casi cometo al llegar a Estados Unidos fue buscar esa independencia y ese estilo de vida al que venía acostumbrado donde vivía antes, pensando que todo iba a ser exactamente igual. Pero por suerte le hice caso a mi suegro y me evité ese primer error de esta lista. Otra de las ventajas de vivir con más personas es, en especial con mis suegros, es que dada la confianza y los estilos de vida, que eran bastante similares, compartíamos gastos, como por ejemplo mercados, plan de celular, suscripciones, etc. Ellos pagaban unos gastos y mi esposa y yo pagamos otros gastos. Pero yo, siendo el nerd que soy y habiendo vivido con más personas en el pasado, propuse que utilizáramos una aplicación que se llama Splitwise. Esta aplicación te permite crear un grupo con más personas con las que vas a compartir gastos, ya sea un viaje, una salida o en nuestro caso gastos mensuales de vivienda. El segundo error de esta lista que pude evitar fue el de no tener las cuentas claras, porque todos sabemos lo difícil y lo incómodo que es involucrar dinero con personas con las que vivimos. Así que una de las primeras cosas que hicimos fue armar un grupo de Splitwise para los gastos de la casa y así mantuvimos las cuentas claras, porque cuentas claras conservan amistades. Es triste, pero es muy común que personas que, a pesar de que se tengan mucha confianza y cariño, al no tener las cuentas claras, dañen o pongan en tensión su relación, sobre todo en la convivencia, por algo que se puede evitar tan fácil como bajándose una aplicación gratuita como lo es Splitwise. Ahora, el tiempo empezó a correr y nada que me llegaba mi permiso de trabajo, ni el de mi esposa. Entonces cada vez los ahorros pues valían más. Y además teníamos plena pandemia en curso, pleno verano del 2020, con mucha incertidumbre, así que cada centavo valía cada vez más. Y a pesar de que inicialmente mis suegros y nosotros compartíamos los gastos de mercado para ahorrar dinero, nos dimos cuenta que mi esposa y yo teníamos una dieta bastante sencilla. No era necesariamente la mejor o la más sana, pero desayunar un sándwich, almorzar arroz y pollo y cenar una ensalada era suficiente para nosotros. Así que decidimos separar las cuentas de mercado y ser un poco más estratégicos en la forma en la que hacíamos mercado. Nuestro error hasta la fecha no era necesariamente compartir gastos de mercado, sino el no ser tan estratégicos con la forma de comprar. Y ahí fue que mi esposa y yo empleamos estas 4 tácticas para ahorrarnos dinero al hacer mercado. En primer lugar, hacíamos una lista antes de ir al mercado. Y yo sé que esto suena obvio, pero te sorprenderías la cantidad de personas que van al supermercado sin tener una lista. Y la consecuencia de esto es que simplemente compras más productos innecesarios y terminas gastando más dinero. En segundo lugar, empezamos a comprar más marcas genéricas. Estas usualmente tienen prácticamente la misma calidad que la mayoría de las marcas populares, pero al ser del mismo supermercado, sus costos de cadena de suministro y producción son menores y por lo tanto el precio de venta viene siendo un poco más económico para el usuario. Y esto se ata con la tercera táctica, que es que a la hora de comprar productos en el supermercado, comparábamos los precios por unidad o por cantidad. Por ejemplo, al comparar 2 paquetes de arroz, no revisamos necesariamente el precio que aparecía en grande en la etiqueta, sino ese precio por gramo o precio por unidad. De esta manera, indiferentemente de la cantidad de arroz que comprásemos, podíamos asegurarnos que por cada centavo que pagábamos recibíamos más arroz. Y por último, una táctica que se ha vuelto bastante popular es la de revisar los precios online. Sobre todo si tiendes a comprar en cadenas de supermercado como Walmart, Aldi, Publix, H-E-B, etc. Usualmente sus páginas web y aplicaciones móviles tienen un GPS y basado en tu ubicación te dicen cuáles tiendas te quedan más cercas y te muestran su inventario de productos y precios. Y como ya tienes tu lista de mercado,
puedes revisar los productos de tu lista en cada una de estas páginas o aplicaciones. Y de esta forma puedes evaluar qué productos, en qué presentación, por cuál precio de unidad te conviene comprar en cuál supermercado. Cuando mi esposa y yo empezamos a hacer estas 4 tácticas, nos dimos cuenta que empezamos a ahorrar hasta un 20% en los costos de supermercado mensuales. Y sí, amerita su tiempo de planeación al comienzo, pero si eres de los que usualmente tiendes a comprar casi siempre las mismas cosas, poco a poco te darás cuenta que ir a un supermercado específico a comprar un producto específico en una presentación específica se vuelve un poco rutinario y se convierte en un hábito el ahorrar en supermercado. Ahora, como les comenté hace rato, a medida que pasaba el tiempo, teníamos que cuidar cada vez más el dinero. Pero además, la ansiedad aumentaba. Por suerte, a mi esposa le llegó su permiso de trabajo y pudo empezar a generar ingresos. Pero yo no corrí con la misma suerte. Y un error grave que yo cometí, y el cuarto de esta lista, es que yo asumí que por tratarse de Estados Unidos, por tratarse de procesos tan protocolares, tan burocráticos, automáticamente todo mi papeleo iba a salir tal y como debería ser en la teoría. Y no pude estar más equivocado. Muchas cosas pueden salir mal o simplemente demorarse. Y no hay prácticamente nada que podamos hacer al respecto. Muchas cosas están fuera de nuestras manos en estos casos. Qué suerte la mía y la de millones de inmigrantes que se les atravesó una pandemia global que demoró todos los procesos, incluyendo la posibilidad de generar ingresos. Y es posible, y espero, que no vuelva a suceder otra pandemia global. Pero lo que sí es cierto es que debemos siempre estar preparados mental y financieramente, dentro de lo posible, para que los procesos que nos permiten generar ingresos en este país se demoren. Es una realidad. Luego de un par de meses que mi esposa empezó a generar ingresos, el empleo de mi suegro cambió y pasó a necesitar su carro en horarios que coincidían con el horario de trabajo de mi esposa. Y a pesar de que eso fue una excelente noticia para los ingresos de mis suegros, también significaba que ahora mi esposa no contaba con transporte para su trabajo. Y obviamente estábamos en una situación bastante bendecida y privilegiada de poder contar con el transporte previamente, pero esa posibilidad se acabó. Y ahí es cuando tuvimos que comprar un carro. Y todos los que hayan comprado un carro apenas empezando su vida crediticia en este país saben lo que voy a decir. Y es que es un terror ver los números que te ofrecen los dealers cuando apenas estamos empezando nuestro historial crediticio en Estados Unidos. Yo me puse en la tarea de ver cualquier video, tutorial, guías, recomendaciones, reseñas, de todo, para que no se aprovecharan de nosotros. Al final del día compramos y financiamos un carro usado, con pocas millas, que no había estado en ningún tipo de accidente previamente. Y el precio estaba bastante razonable. Pero no había forma de que no pagáramos la novatada, y es que al no tener suficiente dinero para el down payment o inicial, y siendo un historial de crédito nuevo el de mi esposa, la tasa de interés que pudimos negociar fue de un 6.7%. Y sí, esta es una tasa increíblemente baja dadas las circunstancias en comparación a las tasas de interés de hoy en día. Pero recuerden, estamos hablando de finales del año 2020, cuando por efectos de la pandemia y de la inflación, etcétera, las tasas de interés, sobre todo para compra de carros, estaban entre el 2 y 4%. Entonces, ¿cuál fue el error número 5 de esta lista que cometimos? El no anticipar que eventualmente íbamos a necesitar un carro para ahorrar para una inicial que nos hiciera más cómodas las cuotas. Pasaron los meses y no cambió mucho y yo seguía de amo de casa, mientras que mi querida esposa trabajaba 2 o hasta 3 trabajos en algún momento. Un día nos reunimos con unos amigos y me contaron una historia que me puso los pelos de punta. Y sí, yo tenía pelo antes. Resulta ser que un conocido que ya tenía su número de seguro social y permiso de trabajo quería ayudar a 2 de sus mejores amigos que no contaban con seguro social o permiso de trabajo. Y no se le ocurrió una mejor idea que prestarles su número de seguro social para que pudieran trabajar en una empresa y los agregaran en nómina. No sé ni por dónde empezar, pero básicamente sucedieron 2 cosas. En primer lugar, por ser el único en tener permiso de trabajo, pero teniendo el ingreso de 3 personas a su nombre, alquiló un apartamento de 3 habitaciones, una para él y su esposa y otra para cada uno de sus amigos. Al principio todo fue una luna de miel, excelente convivencia, las noches de dominó, las cervezas, todo iba bien hasta que llega el día de la queridísima declaración de impuestos. Y les voy a resumir lo que pasó. La persona con social tuvo que pagar los impuestos de sus 2 amigos que no sabían que no les estaban descontando los impuestos de su sueldo. Y la persona con social, por no saber nada de esto y no tener ahorrado, no estar preparado, básicamente le tocó pagar adicional. Y como no tenía el dinero, tuvo que llegar a un acuerdo de pago con el IRS, donde le cobraban intereses por esa deuda.
Y no solo eso, sino que a sus dos super amigos les llegaron los permisos de trabajo. Se fueron de la casa sin decirle nada a la persona con social que estaba en el contrato. Y nunca le pagaron lo que le debían de los impuestos porque según ellos eso no era problema de ellos. Lastimosamente historias como esta ya he escuchado 3 o 4 en los últimos meses, así que por favor aprendan por error ajeno. El error número 6 de esta lista es el de confiar ilógicamente en cualquiera. No se endeuden por otras personas, no se comprometan en contratos por otras personas. Y por favor, por lo más sagrado que tengan, no presten su número de seguro social a nadie. Dudé mucho en contar esta anécdota porque es un tema que es bastante delicado, sensible y difícil para muchos, pero en resumen, si no ponemos los límites para asegurar lo más que podamos nuestra propia estabilidad, difícilmente vamos a estar ahí para los demás cuando lo necesiten. Al cabo de unos meses, por fin me llegó mi permiso de trabajo y era el hombre más feliz del mundo. Con mi primer cheque no se me ocurrió más nada que obviamente invitar a mi esposa y a mis suegros a cenar. Planeamos viajes, nos mudamos y poco a poco fui cometiendo el error número 7 de esta lista, que es el de permitir la inflación por estilo de vida. Quizás no hayas escuchado este término antes, pero básicamente significa que a medida que ganamos más, gastamos más. Y a pesar de que la sensación de poder por fin brindarle una cena a mi esposa y que dejara de trabajar 2 y 3 trabajos y que ahora trabaje solamente uno fue extremadamente satisfactoria, poco a poco ese incremento en gastos nos fue alcanzando. Empiezan a subir los pagos de las tarjetas de crédito, empiezan a subir los costos fijos y poco a poco volvimos a estar ahorcados ya que no era suficiente el dinero. ¿Cómo es que antes con la mitad del dinero podíamos subsistir y mantenernos? Y ahora que ganamos más del doble, nos volvemos a sentir ahogados. Obviamente el 90% de la causa de esto fueron malas decisiones. Decisiones impulsivas y decisiones para drenar un poco de esa represión que sentimos por tanto tiempo que no podíamos trabajar. Pero para evitar que esto continuara así, decidimos hacer un cambio radical y fue el de armar un presupuesto. Y por eso es que el error número 8 de esta lista es el de no tener un presupuesto. Que al final del día no es más que hacer un listado de todos nuestros ingresos, nuestros gastos fijos necesarios como la renta y el pago del carro y los seguros, nuestros gastos variables necesarios como lo son la electricidad, el agua, mercado, gasolina, cuánto guardábamos en ahorros y dentro de lo posible qué porcentaje invertiríamos, para luego determinar cuánto en verdad dispondríamos para nuestros gustos y lujos como nuestras salidas al cine, idas a restaurantes, etc. Pudiera hacer un video completo sobre cómo armar un presupuesto, pero después de hacer más de 10 tipos de presupuesto los últimos años, distintos calendarios de pagos, 1000 hojas de Excel y probar 10.000 metodologías diferentes, la forma más sencilla es descargándote una aplicación gratuita como lo es Rocket Money, para la cual voy a incluir el link en la descripción de este video. Al descargarla, es tan fácil como simplemente agregar todas tus cuentas bancarias y tus tarjetas de crédito y editas las categorías de gastos. Lo primero que vas a hacer es mirar hacia los últimos 2 o 3 meses, a ver cuánto en promedio gastas en categorías de gastos que son gastos necesarios, cuánto ahorras e inviertes y cuánto gastas en categorías de gastos que son gustos y lujos. La regla general es que tus necesidades básicas o categorías de gastos que la conformen no sean más del 50% de tus ingresos, que ahorres e inviertas entre el 15 y 25% de tus ingresos y el resto sea lo que dispongas para gastos, lujos, viajes, etc. Ahora, estas recomendaciones son generales que algunos asesores financieros recomiendan, pero entiendo que, sobre todo al inicio de tu vida laboral en Estados Unidos, estas proporciones pueden ser diferentes. Solo recuerda siempre, pero siempre, enfocarte primero en pagar las necesidades básicas y que ahorres y después dispongas para tus gustos y no al revés, por favor. Y la razón por la que hago tanto hincapié en la importancia de un presupuesto y de ahorrar es que nunca sabemos cuándo va a suceder una emergencia. Y por eso es que el error número 9 de esta lista es el de no tener un plan de emergencia. Y te cuento por qué. A mediados del 2021 yo estaba trabajando desde casa y mi esposo, que estaba en camino a su trabajo, me llama a las 8:50 de la mañana diciéndome que la chocaron en una autopista. El susto que me dio fue increíble y yo no tenía ni idea de qué hacer. Después de que me dijera de que no, ella se encontraba bien físicamente y que por suerte el tráfico estaba lento y por ese mismo trancón en la autopista una van comercial le llegó por detrás a su carro. La policía llegó y la atendió, pero quien la chocó dominaba más el inglés y le dijo que fue otro carro y se dio la fuga. Mi esposa no tuvo de otra que seguir su camino al trabajo y fue ahí que yo decidí agarrar un Uber e irme a su oficina porque me dijo que le empezó a doler la cabeza y el cuello.
Ahora, para que entiendan el contexto de lo poco preparado que estábamos nosotros para esta situación, que claramente pudo ser peor, pero que igual fue de mucho miedo, nosotros solamente sabíamos el nombre del seguro. No sabíamos si era un seguro PPO o HMO, no sabíamos a cuál centro de atención médica ir, ni siquiera sabíamos la diferencia entre un emergency o un urgent care. Yo estaba panicando como no tienen idea. Y además, cuando llegamos al urgent care, le tomaron los datos del seguro del carro en vez del seguro médico. Yo la verdad no sabía ni qué hacer en ese momento, pero lo único que queríamos era que la atendieran. Para hacer el cuento corto, les puedo asegurar que tener un plan de emergencia es de las mejores decisiones que pueden tomar. Y la verdad es que no creo que les tome más de 30 minutos anotar la siguiente información: nombre del seguro médico, tipo de plan, un listado de 2 o 3 urgent cares y emergencias más cercanas en la red de cobertura de tu seguro, el monto del copago, el monto del deducible y el máximo gasto de bolsillo o out of pocket que les pueda tocar pagar por su plan. De igual manera, busquen la información de copago, deducible y máximo gasto de bolsillo de sus seguros de auto. Y si quieren una explicación de todas estas cosas, háganmelo saber en los comentarios y así les ahorro las infinitas horas que yo me tardé en aprender qué significa cada uno de estos montos. Y para estar incluso más protegidos contra los malos momentos, también es recomendable tener ahorrado de 3 a 6 meses de sus gastos necesarios para subsistir para que puedan pagar una emergencia. Y como ya tienen su presupuesto, ya saben cuál es ese monto. Al tener todo esto, les recomiendo que abran una cuenta para un fondo de emergencia y que en cada cheque le destinen un monto y así eventualmente poder cubrir los gastos de emergencia sin tener que pensar en eso. Y para que su dinero no pierda valor sentado en una cuenta bancaria, les recomiendo una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Yo personalmente utilizo una cuenta de SoFi, que al momento de grabar este video te da un rendimiento de 4.5% si cumples con sus requisitos de depósito directo u otra de las opciones que les voy a colocar en la descripción de este video, para que puedan evaluar cuál les conviene más a ustedes. Ahora, les voy a dar el último error que cometemos en Estados Unidos. Y este es uno que quizás les va a parecer bastante polémico, pero no sería yo si no se los dijera de todo corazón. Y es que en mi opinión, el error número 10 de esta lista, de los errores más comunes que cometemos en Estados Unidos, es el de sacarnos tarjetas de crédito sin saber cómo utilizarlas. Y sí, seguramente has escuchado a otros creadores de contenido, e incluso a mí, hablando sobre la importancia de tener las tarjetas de crédito para ayudar a tu historial crediticio, que eventualmente te puede ayudar a conseguir alquileres más baratos, bajar la tasa de interés de tus deudas. Sí, tiene bastantes beneficios. Pero en mi experiencia personal, después de haber salido de más de $25,000 de deuda por emergencias familiares, gastos legales y honestamente malas decisiones, es que las tarjetas de crédito no son para cualquiera. Jugar al juego de sacar tarjetas de crédito y gastar solo para obtener puntos o beneficios es una decisión muy riesgosa, de la que en el pasado yo he sido víctima. Las mejores tarjetas de crédito son aquellas cuyos beneficios puedes aprovechar con el día a día de tu estilo de vida. Es decir, que no tengas que hacer esfuerzos adicionales para poder aprovechar estos beneficios. El problema con las tarjetas de crédito es que son muy fáciles de obtener. Tan fácil como que estás pagando en una tienda y te ofrecen un descuento sobre la compra que vas a pagar si sacas su tarjeta de crédito. Y está demostrado con estudios que les voy a compartir en la descripción de este video que cuando realizas todos tus pagos con tarjetas de crédito tiendes a gastar hasta 12% más de lo que pagarías si no tuvieras una tarjeta de crédito. Y me van a disculpar, pero no hay hack ni truco con las tarjetas de crédito que te den una ganancia de más del 12% de dinero que gastaste innecesariamente. Al menos no tarjetas con esos beneficios para nosotros los mortales. Y esa es mi opinión polémica sobre las tarjetas de crédito. Tengo un par de videos sobre las mejores tarjetas de crédito para principiantes, otro sobre lo que para mí es la mejor tarjeta de crédito en Estados Unidos y otro sobre cómo funciona el credit score en Estados Unidos, que quizás te pueda ayudar a entender un poco mejor este sistema antes de tomar decisiones impulsivas de abrir tarjetas de crédito a lo loco. Estos fueron los 10 errores financieros más comunes, en mi opinión, que cometemos en Estados Unidos. Y sobre todo los inmigrantes, compartidos todos desde mi propia experiencia y de personas muy cercanas. Y también sé que hay muchos más errores comunes que quizás hayas visto o vivido, así que si hay otros errores que no cubrí, por favor, cuéntanos en los comentarios para que entre las experiencias de todos nos ayudemos a evitar más novatadas. Si este video te gustó y quieres ver más contenido sobre educación financiera en Estados Unidos, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete para que le pueda llegar a más personas a quien les pueda ayudar. Sin más que decir, muchas gracias. Esto fue USA con Juan. Chao.